Lo que pasa en Oriente Medio y la primera vez que en estas negociaciones con Hamás está metida la Casa Blanca. Vanessa de la Torre en Oriente Medio a esta hora. ¿Dónde anda exactamente, Vanessa? Buenos días desde Colombia. Gustavo, buenas tardes. Aquí en territorio israelí, es la 1:22 de la tarde. Yo me encuentro en el kibutz Nit Uz. Esto queda más o menos a 1 kilómetro de la Franja de Gaza. Quienes vean la información en YouTube van a poder verlo cerca, que está realmente, desde acá se ve la destrucción que hay en Gaza, pero pues también se ve y se siente sobre todo el dolor tan profundo que se vivió en este lugar. Este es uno de los 44 kibutz que hay en la zona y fue profundamente afectado el 7 de octubre del 2023. Para que nos demos una idea, 1 de cada 4 personas en este lugar en el que yo me encuentro fue secuestrada o fue asesinada. Está rodeado de bases militares, la frontera, por supuesto, pues es una frontera completamente blindada hoy en día, pero hay una incomodidad en la gente que todavía está acá en el kibutz. Ya no vive nadie acá, pero digamos los que vienen, porque acá quedan las casas de algunos de los familiares, unos continúan secuestrados, otros fallecieron, y todos dicen cómo es posible que durante 7 horas terroristas de Hamás hubieran cometido lo que cometieron en este lugar y los militares no llegaran. Se demoraron 7 horas. Hay que decir que lo que se vivió ese día, y todavía las huellas son muy latentes, fue el ataque más horrible que ha vivido Israel desde su formación en 1948 como Estado. Como le digo, 7 horas de horror, 1.200 personas, un poco más de 1.200 personas en todo el territorio israelí murieron ese día. Y la gran pregunta ahora que está ocurriendo, lo que está ocurriendo con la Casa Blanca, y es que Trump está negociando directamente con Hamás, eso nunca se había visto en la historia, pero también, digamos, hoy amanecieron en Gaza sin electricidad porque cortaron la electricidad y eso es muy complejo porque las plantas desalinizadoras dependen de la electricidad, entonces el impacto en el agua de los habitantes es muy fuerte. La gran pregunta es si después de semejante ataque y de todas las heridas que hay en esta zona del mundo y que hay entre los árabes y los israelíes, la paz es posible. La respuesta me la da una mujer que conoce perfectamente la zona, que se llama Natalie, que llegó en 1985 desde Argentina acá, Natalie Madmon, y cuya madre fue secuestrada, posteriormente liberada afortunadamente, ese 7 de octubre. Les conté que acá había gente que ayudaba a gente de Gaza, chicos y gente mayores de edad que necesitaban hospitales o necesitaban algo hacer que allá en Gaza no, y los llevaba. Iba a la frontera, los agarraban, los llevaban al hospital y después de todo el día de hacer cosas los volvía. La reacción era que pensábamos que se podía vivir uno al lado del otro y bien. Y también había árabes que entraban al kibutz también a trabajar. Y obviamente esa relación quedó rota por completo, Gustavo. La gente muy dolida, fueron en algún momento activistas de la paz en toda esta zona sur de Israel en la que yo me encuentro. Uno habla con las personas y se encuentra como que había una esperanza, como nos lo está contando Natalie, en algún momento de que podía haber una paz entre Israel y Palestina, pero la verdad, pues lo que ocurrió el 7 de octubre rompió por completo esa posibilidad. Gaza, desde acá, como le digo, se ve completamente destruido. La imagen es muy impresionante por todo, por la destrucción como se ve, por los edificios caídos como se ven, pero sobre todo por la cercanía también acá. En medio hay una frontera completamente blindada y un dolor muy, muy, muy profundo. Ese fue el peor ataque de suelo israelí, y un poco para compararlo con el 11 de septiembre. En el 11 de septiembre murieron cerca de 3.000 personas. Acá en Israel hay 10 millones de habitantes y ese día murieron 1.200. Hay que decir que yo estoy pudiendo hacer este viaje gracias a la organización Fuente Latina, que es una organización sin ánimo de lucro, con el apoyo, por supuesto, de Israel, de donaciones privadas de judíos en diferentes lugares del mundo. No puedo entrar por el momento a Gaza porque, por supuesto, pues el permiso para entrar es muy difícil, pero les seguiré contando desde la frontera y desde lo que estoy viendo cómo está esa esperanza que creo que lo que todos tenemos que tener en el fondo de una solución a esta guerra y a este conflicto que es histórico, pero que tiene todos el mismo fundamento, es un fundamento en las religiones monoteístas. Soy Vanessa de la Torre, Gustavo, estoy acá en el Medio Oriente. Vanessa, gracias. Son las 6:26 noticias, todas las noticias en Caracol Radio hasta ahora.
Sigue la tensión en el Plateado Cauca, donde 28 policías y un oficial del ejército continúan secuestrados por comunidades campesinas. Las disidencias están presionando a la población para expulsar a la fuerza pública. Hay nueva masacre en norte de Santander, deja 5 muertos. En el ataque armado en una calle del municipio de Ocaña también resultaron heridas 6 personas. Luis Carlos Reyes mencionó a Nicolás Petro y a la suegra de Armando Benedetti en la lista de políticos que pidieron puestos en la DIAN. Según el exministro de Comercio, le solicitaron el control de las aduanas en Barranquilla y Cartagena. El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó estas acusaciones y anunció acciones legales contra Luis Carlos Reyes, a quien calificó como mentiroso y payaso. Una camioneta que hacía parte del esquema de seguridad de Germán Vargas Lleras se accidentó en vías de Boyacá, dejando 2 uniformados muertos y 3 heridos. En el vehículo no viajaba el ex vicepresidente. Este fin de semana fueron liberados los 28 policías y un militar que habían sido secuestrados por la comunidad del Plateado en el Cauca, como lo contaba Fraile. Están instrumentalizando a la población las disidencias de Iván Mordisco. Y hay consternación por el asesinato de Jaime Gallego, un líder social y minero en Antioquia. El presidente Petro señaló al Clan del Golfo como responsable y exigió celeridad en las investigaciones. La estatua de Luis Carlos Galán fue vandalizada en Bogotá durante las marchas del Día de la Mujer. El alcalde Galán pidió identificar a los responsables, mientras que el Consejo dijo que la Secretaría de Gobierno no tomó las medidas preventivas. Diana, hoy se reanudan los diálogos entre los arroceros y delegados del Gobierno Nacional en un nuevo intento de levantar el paro que ya completa 8 días. Y por este paro siguen bloqueadas varias vías en el país. Hoy es día clave también para el futuro del Partido Verde. Hoy se define si aceptan la solicitud para dividirse que hizo el sector que le hace oposición al gobierno Petro. En el mundo, Siria vive la peor ola de violencia en los últimos años. Hay más de 1.000 muertos, la mayoría civiles por ataques de grupos del presidente derrocado Bashar al-Assad contra la nueva administración en Damasco. Y en medio de altas tensiones con Estados Unidos, el partido gobernante de Canadá eligió a Mark Carney como su nuevo líder y futuro primer ministro. El Papa Francisco pasó una noche tranquila. Según el Vaticano, el pontífice dio las gracias a los médicos por sus cuidados en las más de 3 semanas que lleva internado. Y desde esta madrugada, los usuarios en todo el mundo reportan caídas en la red social X. Nacional venció 1-0 al América y Junior 2-1 a Millonarios en medio de discutidas decisiones arbitrales en la 8ª fecha del fútbol colombiano. Y el colero del fútbol mexicano, Santos Laguna, venció al líder León de James Rodríguez y le quitó un invicto de 10 fechas en la Liga Mexicana. El Comité Olímpico Colombiano hizo entrega de un edificio en Bogotá para el funcionamiento administrativo de cerca de 30 federaciones deportivas nacionales. Son las 6:29. Esto es 6 AM de Caracol Radio.